Bienvenidos a Palabras de Maestro, programa de análisis, reflexión y debate sobre el acontecer educativo en Medellín, realizado por ASDEM, Asociación Sindical de Educadores de Medellín. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy los saludamos más en una emisión de Palabras de Maestros, que es el programa radial de la Asociación Sindical de Educadores de Medellín, ASDEM, y que nos encontramos ya, digamos, en un periodo en el que le hemos trabajado a esto durante casi un año y que ya ajustamos varias versiones y varias emisiones al aire, y hoy estamos acá acompañándolos una vez más en esta mañana del sábado 21 de septiembre, fin de semana de amor y amistad, que esperamos que todos disfruten y que la pasen muy bien con sus familiares y allegados, y que sea una fecha para encontrar precisamente como esa esencia o ese regocijo con el otro y comprender también el otro dentro de procesos de tolerancia y de paz. Saludo a mi compañero Milton y a mi compañero Rubén, que están acá en la mesa y que nos van a acompañar durante la emisión de este programa radial, contándonos un poquito sobre lo que pasa en cuanto al quehacer educativo dentro de Medellín, dentro de Antioquia y a nivel nacional. Pues no podríamos aislarlos porque finalmente todas las esferas se trastocan, digamos, en este punto. Bienvenidos, buenos días a mis compañeros. Milton, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Pablo, buenos días, Rubén. Saludamos a todos nuestros oyentes que están enganchados hoy a esta nueva emisión de nuestro programa Palabras de Maestros. Hoy tendremos un programa bastante nutrido con algunas noticias de interés y vamos a abrir el debate, decirle a todos nuestros oyentes que ante cualquier inquietud, que ante cualquier pregunta nos pueden llamar a los números 496-0228 o 492-5571, y que también nos pueden ver en vivo a través de Facebook nos pueden ver en vivo. Estamos transmitiendo por la página de Facebook de Ondas de la Montaña, y también vamos a transmitir en un momentico por la página de ASDEM, para que allí puedan dejar sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones, ya sean que estén en consonancia o no con lo que aquí planteamos, para también abrir parte del debate y, digamos, ampliar un poco el espectro de lo que nosotros decimos. Saludo también a Rubén, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juan Pablo, buenos días a todos nuestros oyentes. Feliz de estar nuevamente en Palabras de Maestros. Has vuelto a Palabras de Maestros porque nos tenías un poquito olvidado, Rubencho. Bueno, yo les propongo que antes de abordar el tema principal, que puede ser el acoso laboral en las instituciones, estamos esperando a nuestro invitado. Primero hagamos como un panel pequeñito de lo que tenemos y de lo que ha sucedido durante esta semana y durante todo este tiempo, digamos que han pasado ya un ratico, y que dejamos también iniciada un poco a la audiencia hace 8 días con unas noticias que estábamos dando. Entonces, Milton, yo te propongo que hablemos primero de qué tema te gustaría, Juan Pablo, seguimos desde el Sindicato de Educadores del municipio de Medellín, ASDEM, en apoyo a FECODE frente a lo que sucedió con el tema de las amenazas. Seguimos defendiendo, Rubén y todos nuestros oyentes, la escuela como territorio de paz. Es un tema que no podemos dejar de abordar en todos los programas que sigan de aquí en adelante, debido a que la situación que se presentó no es para olvidarla, sino para tenerla presente en todo momento. Ya sabemos que en el momento coyuntural que está viviendo el país, los docentes y los líderes sindicales, los líderes que defienden y que dan el pecho a las comunidades, están siendo afectados en su integridad física, están siendo amenazados, desplazados. Entonces es un tema que seguiremos tocando. Y en la misma línea de FECODE, defender la escuela como territorio de paz. Rubén, ¿qué tienes para decirnos en este punto? Sí, Milton, es preocupante de todas maneras que se haya incrementado las amenazas a los líderes sociales, a los maestros sindicalistas. Es muy preocupante porque uno ve que hubo unos días en que se vivió una cierta paz entre los colombianos, a pesar de que
luego de la firma de los acuerdos se seguían asesinando algunos líderes, pero en general Colombia venía un poco tocando lo que era la tranquilidad, la paz en los campos, en muchos sectores. La gente estaba respirando más tranquilamente. Pero de un momento a otro, y a propósito de discursos que lo que hacen es encender, lo que hacen es propiciar que aparezca la violencia. Ustedes saben la importancia que tiene el lenguaje para generar, para detonar en la mente de los colombianos actitudes violentas. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos días, en las últimas semanas? Amenazas a muchos sectores, sobre todo a sectores que protestan, que no están conformes con esta realidad que nos han fabricado otros, sin contar con el pueblo colombiano en general y sin contar con los pensantes, los pensadores, los analistas, los académicos, los intelectuales de la sociedad. Casi no se cuentan con ellos. Entonces estas leyes a veces las están haciendo algunos bachilleres, y ustedes saben a qué me refiero con bachilleres, y favoreciendo determinadas élites sociales. Por eso el inconformismo no se acaba, pero el odio ha incrementado entre el pueblo colombiano, ha incrementado enormemente el odio y ya casi no se tolera que alguien hable en contra de lo que está instaurado por un sistema injusto. Parece que de alguna manera nos expresan, Milton, y nos hacen pensar a los colombianos que debemos callarnos. A mí me preocupa que en estos días, en una de unas manifestaciones de un expresidente, cuando le protesta el pueblo, lo que él dice es que hay que callarlos, si hay que callarlos o qué. O se que callan o los mandamos a callar. se callan o los mandamos a callar. Callamos. En fin, esas son actitudes que lo que incrementan es el odio entre el pueblo colombiano. Entonces, Milton, compañero, lo de FECODE, lo de los sindicatos, pues ahora y toda la vida. Si ustedes recuerdan desde la muerte de Luis Felipe Vélez en el 87 y toda una cantidad de desaparición de gente que pensaba diferente de la UP, por ejemplo. O sea, es que ha habido una instauración en la mente de los colombianos que estos señores que manejan el país no quieren que nadie se salga de allí, de esa ideología que nos han instaurado, porque si hablamos de ideología, hay ideología de todos lados, y la ideología que nos han impuesto los gobiernos durante décadas y décadas es esa ideología que lleva a que el pueblo se haya vuelto intolerante y que mucha gente tome las armas para defender a veces sus propios derechos. Entonces es preocupante el panorama, Juan Pablo y amigos oyentes. Sí, Rubencho, a raíz de todas estas situaciones que tú mencionas, entonces FECODE convoca dos situaciones de paro, una que fue el paro de 48 horas, que fue el 28 y 29, donde tuvimos una presencia masiva de los maestros y los líderes en las calles, y el último fue el 24 de agosto, el 12 de septiembre, donde también los maestros y los líderes estuvimos en las calles protestando por la vida, por la paz, por la democracia, por el cumplimiento de estos acuerdos firmados con FECODE. Ya sabemos que el gobierno lo que viene haciendo con FECODE y con nosotros los maestros es cierto, burlándose de nosotros, incumpliendo con esos acuerdos que son producto de una mesa de negociación donde nos sentamos a debatir ampliamente cada uno de los temas de interés de los maestros, pero que finalmente el gobierno lo que hace es como se dice, hacernos el feo con cada uno de estos temas. Otro tema que tocamos, Juan Pablo y oyentes, fue el tema que tiene que ver con el proyecto de ordenanza 30, un proyecto que se está debatiendo en estos días en
por parte de la gobernación en la asamblea departamental. Es un proyecto que nosotros los maestros apenas vinimos a conocer, fue ya lo último, un proyecto que como maestros le debemos dar el debate, porque aquí lo que se está planteando son unas reformas estructurales a todo lo que tiene que ver con el modelo educativo que se ha venido trabajando en las instituciones. Este tema desde el sindicato lo estamos abordando, lo estamos trabajando y más adelante le estaremos dando a conocer a cada uno de nuestros oyentes la posición de ASDEN, la posición del sindicato como sindicato sobre este tema que se está debatiendo. Tengo entendido que este martes se reúnen, hay un debate en la asamblea para tratar el tema. Es un tema que ya está muy avanzado, que si no le abrimos el ojo a los maestros en cualquier momento nos va a llegar de sorpresa. Entonces lo estaremos colgando, Juan Pablo, para que nos recordemos en nuestra página, para que los maestros tengan la posibilidad de consultarlo, entrar, leerlo y hacer sus respectivos aportes para nutrir el pronunciamiento, Rubén, que vamos a hacer desde ASDEN. Claro, Milton. No, estaba mirando algunas cositas que ya hemos analizado, mirado desde esta ordenanza, por ejemplo. Uno de los aspectos que parece va a afectar la autonomía escolar. Parece que se afectaría la autonomía escolar con esta ordenanza 30. Es decir, los PI pueden ser afectados desde las disposiciones municipales, desde los planes de trabajo municipales, los planes que presenta el alcalde determinado o el gobernador, afectarían el PI de las instituciones escolares y por supuesto que ya dejaría de tener la autonomía que se expresa desde la ley 115 del año 94. Las instituciones escolares tienen autonomía para organizar su propio currículo. Pues esa, entre otros aspectos que posteriormente los analizaremos acá. Y otra cosita brevemente, Juan Pablo. El lenguaje, el discurso que se utiliza es el mismo discurso neoliberal de eficiencia, eficacia, pertinencia, que se ha venido instaurando en toda la educación en las últimas décadas y que sabemos que es del mundo empresarial, donde al estudiante se ve como un simple un beneficiario, un simple cliente al que hay que satisfacer, ¿cierto? Es el peligro de este discurso donde a la gente se le ve simplemente como alguien que lo estamos formando para la producción, para el trabajo, pero no para pensarse, para formarse como ciudadano pensante. Eso se descarta. En estos días, no sé si se dieron cuenta, Rafael, que nos acompaña acá también, que Marta Lucía, la expresidente, expresó en un evento, creo que en Cartagena, no sé en qué parte. La vicepresidenta. La vicepresidenta de Colombia diciendo que eso de conocimiento por el conocimiento era vanidad. Que era vanidad, que había que formar a los muchachos, era para que hagan algo y se lo enseñen a otro, pero no gastar dinero en el conocimiento por el conocimiento. Y ahí apareció Subiría y otros intelectuales. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si eso es lo que están pensando desde arriba para los colombianos, ¿qué queda de esta sociedad? En fin, hay una discusión larga de eso, pero la ordenanza 30, Milton, hay que hacerle un análisis muy cuidadoso para sentar nosotros nuestra posición. Entonces Rubén, la invitación sería a los maestros a hacer sus aportes, porque nosotros desde ASDEN estamos haciendo un trabajo donde vamos a recopilar la información de cada uno de ellos. Vamos a hacer la lectura o estamos haciendo la lectura ya desde el centro de investigación incluso para darles a conocer a todos los maestros, a todas las instituciones, cuál es la posición de ASDEN frente a este tema coyuntural, este tema de momento. No podemos olvidar que casi todas las reformas que surgen a la educación nos llegan de sorpresa y no podemos dejar que nuevamente nos sorprendan con un tema como este. Frente a eso también yo quería como apuntar que desde la parte que yo puedo como apoyar incluso es revisado también este proyecto de ordenanza
y lo que uno nota es que hay una exclusión, digamos, por parte de la administración gubernamental, en este caso departamental, para que haya realmente un espacio de debate en el que se participen desde todos los estamentos, digamos, que rodean la educación, ¿no? Digamos, los entornos educativos. Frente a eso, pues es muy irónico que se plantee digamos, un modelo educativo para los antioqueños en el que no participan los antioqueños y en el que pareciera y sospecha uno se debe como a aprobar una ordenanza porque se prometió y porque se tienen que dejar contratos para la próxima administración y porque ya se está acabando el gobierno que tenemos, el gobierno de turno, y entonces lo que se necesita es aprobar eso y salir de eso ya mismo y dejar ahí como enganchado a eso. Y frente a ese, digamos, a estos comentarios también se le suma otro más, y es que no hay realmente una articulación entre lo que ya se ha, digamos, manifestado dentro de las instituciones y por parte de organizaciones sindicales o por parte de la movilización misma de los docentes, que es que los colegios, por ejemplo, se están cayendo. O sea, la infraestructura de muchísimos colegios de Medellín, para no ir más lejos, es muy deplorable, pues es muy mala. Entonces uno diría, listo, ¿cómo van a aprobar un nuevo modelo educativo para los antioqueños si no hemos solucionado las necesidades básicas? Y con básicas quiero decir mínimas, en el sentido de que se sabe cuál es el problema, se tiene localizado, se tiene en mente, es decir, está ahí, pero ellos lo que quieren es hacer una nueva ordenanza que además sería, digamos, como observada por una misión de Ciudadanos para la Excelencia Educativa, que también deja demasiadas dudas. Claro. ¿Quiénes son esos ciudadanos? ¿Quiénes son los profesionales que están ahí para ser escogidos? Pensará uno que incluso quiénes son estas personas, a quién las van a elegir, quién va a ser digamos, el que va a estar ahí fiscalizando el trabajo de esos mismos ciudadanos. Claro. Deja muchísimas preguntas ahí. Claro, Juan Pablo, es que es un proyecto que no ha tenido en cuenta a los maestros ni a las mismas comunidades, entonces se está convirtiendo en una cuestión muy, digámoslo así, muy molesta, donde nos está llegando de sorpresa y entonces esto está generando una cantidad de problemas. Vamos a darle la entrada, vamos a darle la voz a nuestro invitado de hoy, al doctor Rafael Córdoba Mena. Doctor. Muy buenos días para ustedes y para ustedes, el compañero Rubén Lorduy, compañero Milton y el compañero Juan Pablo. Me place estar en este momento con ustedes compartiendo algunas reflexiones frente a la circular la circular 30 que emite el departamento de Antioquia y algunos elementos más. Lo primero que tendría que acotar es que es irónico pensar que quienes no están involucrados directamente en el acto didáctico y pedagógico de las instituciones, los que no están articulados de una u otra manera con el quehacer diario de las escuelas, de las instituciones, de las universidades, sean quienes están construyendo o postulando una ordenanza, que no ha sido consultada con el grueso de la comunidad, y ese grueso de la comunidad tiene que ver con los docentes, que son los pilares y son quienes tienen la responsabilidad de construir un sujeto social, un sujeto crítico dentro de esta sociedad que demanda y que exige cada vez más que se formen estudiantes o sujetos que tengan una visión de sociedad, una visión de comunidad. Pero lo que sí resulta más irónico es pensar que esta ordenanza, a mi modo de ver, no consulta los intereses de la comunidad y de la población antioqueña, teniendo en cuenta que hay unas diversidades, hay unas particularidades, y esas particularidades y diversidades a las cuales me refiero son aquellas que emergen del territorio, que emergen de los contextos en los cuales se lleva a cabo o se desarrolla ese acto didáctico y pedagógico. Entonces, desde este punto de vista, es tener la oportunidad de convocar a los actores que están directamente involucrados en el quehacer de la pedagogía, y ese quehacer de la pedagogía pasa por los maestros, y debe consultar también a las comunidades, porque son ellas quienes finalmente reciben el producto de aquella transformación que se desarrolla al interior de las escuelas.
Entonces, para concluir un poquito mi comentario, yo diría que esta es una ordenanza arbitraria, es una ordenanza que obedece a unas políticas externas. Luego, entonces, nosotros no podemos pretender que las instituciones educativas van a formar estudiantes únicamente para el emprenderismo o estudiantes que tengan que responder a las exigencias de las multinacionales. Entonces, desde ese punto de vista, considero que tendríamos nosotros como maestros que hacer una revisión bien importante, bien exhaustiva de la ordenanza y establecer nuestra voz de protesta, contarle a la sociedad que esta es una ordenanza lesiva, es una ordenanza que realmente no ha sido consultada con quienes tienen la responsabilidad, vuelvo y digo, de desarrollar toda la estructura pedagógica y curricular. Yo escuchaba ahorita al compañero Rubén cuando hablaba de autonomía, que la ordenanza está violentando la autonomía escolar. Pues por supuesto que sí la está violentando. Toda vez que la Ley 115, en el artículo 20, nos establece a las instituciones educativas una autonomía para organizar el currículo. Luego, entonces, esta ordenanza está violando una ley de la República, está violentando unos preceptos jurídicos, a mi manera de ver, no soy abogado, que tienen que ver con esa autonomía escolar y que esa autonomía escolar ha sido otorgada a las instituciones educativas y a la educación superior a través de la Ley 30 para que ellas tengan la responsabilidad de organizar cómo van a desarrollar ese acto didáctico y cómo van a enfocar esa visión y esa misión institucional con una visión de sociedad, una visión de población, una visión de crecer y construir un sujeto crítico y un sujeto que tenga la posibilidad de comprender cómo se estructuran esas dinámicas al interior de ese contexto y de ese territorio. Muy bien, doctor Rafael. Entonces la invitación queda abierta a todos nuestros maestros que nos hagan llegar sus aportes frente a este proyecto de ordenanza de la Asamblea Departamental. Ya se les dijo que desde ASDEN estamos construyendo también una posición frente a ella, entonces cerramos este tema ahí. Un tema que tocamos Rubén y oyentes la semana pasada fue el cumplimiento de los 40 años, para que lo toquemos nuevamente en un minuto, del decreto 2277. Es un tema que también nos ha generado mucha discusión debido a que este decreto 2277 es tumbado por un nuevo decreto que es el 1278 del 2002, que vino a constituirse como un acto también lesivo para los maestros del país. La semana pasada estuvimos tocando el tema, hablamos de los 4 pilares fundamentales de este decreto 2277 y cómo es reemplazado por el nuevo decreto 1278 con unas condiciones muy lesivas para el magisterio y para los maestros que entramos con él. Tocamos el tema, en un minutico vamos a darle la palabra a cada uno de nuestros invitados. Rubén. Vean, ustedes saben por historia, porque nosotros no estábamos todavía como docentes, pero sí sabemos las luchas fuertes que se tuvieron que dar para que se sentara el gobierno a realizar ese estatuto docente con los maestros en los años 77, 78, por allá. En esa época el secretario el ministro de Educación era Galán, Luis Carlos Galán era el ministro. En fin, hubo unas fuertes peleas, ya ustedes saben que hubo movilización, la marcha del hambre, en fin. Se gana ese decreto, por fin se reglamenta la profesión docente, ¿cierto? Y realmente, para lo que hay ahora con el 1278, era un proyecto muy viable, bueno, beneficioso para los maestros. Muy bien. Pero lo de ahora, lo del 1278, compañeros, miren cómo está alienado con las políticas neoliberales. No es solamente a los maestros, Milton, todos los trabajadores colombianos ya hay flexibilidad, ya porque miras al jefe te votan, hay contratos basura de 2-3 meses. Es la inestabilidad que se crea con ese decreto y la intimidación para que nadie hable y se quede callado ante las directivas, ante todo el mundo. O sea, cerrarle la boca a la gente y
estarlo amedrantando constantemente. Ese ha sido una parte esencial del neoliberalismo y los que adoptan ese sistema. Y que se refleja en este nuevo decreto 1278, compañero Rafael. Sí, yo apoyo precisamente lo que están expresando los colegas aquí. Me parece que esa conquista del decreto 2277 fue demasiado importante porque reivindica la labor docente y la profesionalización docente, teniendo en cuenta no solo que es un acto de reivindicación, sino que regresa de una u otra manera la dignificación de la profesión docente. Tenemos desde este punto de vista, al maestro se le reconoce el tiempo de servicio para poder ascender y unos créditos. Hoy en día, con el surgimiento del acto legislativo 012 del 2001, cuando entramos nosotros en una contienda, una pelea, un año de paro, esa fecha, recuerdo bien, entonces el gobierno tenía la necesidad y tenía la responsabilidad de obedecer a unos mandatos o a unos preceptos externos, como era el Banco Mundial o el Banco Interamericano, el cual establecía, desde esa época se ha tratado de quebrar columna vertebral, en este caso la de FECODE, pero sobre todo al quebrar la columna vertebral de FECODE, entonces empiezan una desbandada de ir desmembrando el decreto 2277. Es ahí donde a partir de ese acto legislativo 012 que surge el decreto ley 1850 y posteriormente da paso a lo que es la ley 715, empieza a surgir entonces en el año 2002 lo que es el decreto 1278. Yo diría que es el decreto de la muerte del decreto 2277. Es decir, ¿qué es lo que miramos ahí? Cuando surge ese decreto 1278, surge con un articulado muy nefasto. Es decir, había una articulación de normas también establecía que casi que no daba posibilidad para poderla demandar, o simplemente los anexos y las vinculaciones que tenía el Estado, el gobierno en ese tiempo con las políticas neoliberales, entonces llevaba a que efectivamente se consolidara esa política que era la de persecución al maestro o la de limitar las capacidades de pensamiento de ese maestro al interior de las instituciones educativas. Entonces ahí donde ese decreto surge como una política nefasta, porque en ese tiempo era una evaluación sanción a la cual los maestros debían someterse. A raíz de los múltiples paros, entonces se empieza a quebrar un poquito o a limitar ese accionar del decreto 1278 y se evita que los maestros a través de la repetición de la evaluación entonces fueran despedidos. Y es ahí donde se llegan unos acuerdos y aparece lo que es una evaluación, que es la evaluación de competencias, que me parece que tampoco no tenía nada de competencia, por lo que hacían era una cantidad de trampas a los maestros. Entonces se ajustaban los presupuestos estatales y simplemente se determinaba una cantidad de maestros quienes debían pasar la prueba por el llamado ajuste fiscal. Me parece que ese decreto, todos debemos hacer un frente común, los maestros del 2277, al igual que los maestros del 1278, para derrotar ese decreto que a mi manera de ver es un decreto que lo que hace es llevar a un estrés altísimo al maestro, porque el maestro se angustia porque tiene que modelar, tiene que posar, tiene que volverse vulgarmente un payaso o un actor para poder desarrollar ahorita unos videos que finalmente no son reconocidos para el maestro poder ubicarse en su escala salarial o poder ascender. Me parece que es totalmente degradante y denigrante este decreto. Rafa, y habría que nosotros, compañeros, y a todos los maestros, empezar nosotros a pensar en una forma, digamos, no sé si llamarle evaluación, en una forma de nosotros mejorar. Puede ser desde las mismas instituciones, con toda nuestra autonomía, cómo mejorar las cosas que nosotros hacemos allá, pero sin necesidad de estar haciendo evaluaciones, sanciones, que lo que hacen es cumplirle a la regla fiscal, ¿cierto?
Sí, Rubencho, tú me contabas un caso muy curioso que es lo que está pasando en México. Sí, y sí. me contabas precisamente lo que pasó en México con Obrador, con el tema de la evaluación allá. Sí, sí. En unos segunditos, contanos esa parte para que los docentes de acá sepan qué se está haciendo en México y cómo lo están haciendo. López Obrador, muchachos, lo primero que dijo cuando llega al mandato es evaluación de los maestros. ¿Y por qué solo los maestros? Evaluémonos todos. Vamos a evaluarnos todos. ¿Y por qué tenemos que hacer una evaluación cumpliendo los caprichos de la OCDE, del Fondo Monetario? ¿Por qué? Si nos vamos a evaluar, nos evaluamos para mejorar la educación como mexicanos, decía López Obrador. Y efectivamente, ese componente de la evaluación lo tumbó López Obrador. Había ya el Centro de Evaluación de México, CEM, o Instituto Nacional de Evaluación de México. Entonces, eso lo acabó López Obrador. Ahora nació una especie de instituto para el mejoramiento de la educación, Instituto para el Mejoramiento de la Educación, donde no se va a presentar evaluación-sanción, sino que los maestros, a partir de sus propias reflexiones, se les ayuda a mejorar su práctica educativa, su práctica pedagógica, la didáctica. ¿Sí entienden? Es cosa del maestro, no de organismos internacionales que nos impongan qué debemos hacer. Ahora los opositores bien ofendidos, que ahora no van a saber quiénes son ellos en el mundo, que no van a saber que porque no lo van a medir de acuerdo a los caprichos de la OCDE, entonces no van a saber. No, mexicanos, evalúan mexicanos para los mexicanos. Nosotros los colombianos debiéramos tener también nuestro propio sistema de evaluación sin cumplir con parámetros internacionales. Eso de habernos metido a la OCDE, compañeros, eso parece ridículo realmente. O sea, ¿cómo vamos a competir nosotros con países que tienen todas las infraestructuras, todas las cosas, y donde a estos gobiernos lo que les interesa es no formar realmente pensadores? Ya sabemos para dónde nos llevan. Para la producción, para el mercado, a esos jóvenes que construyen ustedes, maestros, deben ir allá. Y la última cosa, ¿cuándo será que nos van a considerar a los maestros intelectuales? Rafael, Milton, doctores en educación, muchos profesores hoy en día bien capacitados, y estos señores políticos que nos mandan allá ni siquiera nos tienen en cuenta. Se unen 2, 3, 4, 5 y presentan un proyecto como este de ordenanza 30, sin tener en cuenta la cantidad de maestros. Nos siguen considerando unos meros operarios de los currículos. Vayan y hagan el mandado. Pero ya nosotros debemos proponer, compañeros, desde las mismas aulas de clase, proyectos que realmente sean de acuerdo a los territorios y a la pertinencia y de acuerdo al saber pedagógico del maestro. Es hora de que los políticos... Rafa, cierra este tema para que pasemos a otro tema. Me parece muy interesante la apuesta del compañero Rubén, teniendo en cuenta que efectivamente, como en Colombia sometemos a los maestros a unos procesos de evaluación denigrantes, sin tener en cuenta las características y los contextos en los cuales los maestros desarrollan su práctica pedagógica. ¿Cómo es posible que evaluamos a un maestro de una región apartada, de un espacio, de una región o una institución rural, de la misma manera que evaluamos a un maestro que está en la ciudad, o por ejemplo un maestro que está en una parte de la ciudad ubicado en un estrato totalmente distinto? Me parece que eso no tiene sentido. No tiene sentido porque lo que se busca ahí es efectivamente que la evaluación no mejore y que el maestro no mejore en su condición y que esa práctica pedagógica no mejore. Entonces, es ahí donde se utilizan esos elementos y esos argumentos para decir que el maestro no está bien cualificado. No, esa es una falacia. El maestro tiene una idoneidad profesional, como aquella persona que se constituye como profesional. Y esa idoneidad profesional le da la experticia y le da la capacidad de desarrollar su práctica en el contexto en el cual esté ubicado o en el cual se pretenda ubicar. Entonces ahí donde nosotros tenemos, claro está que el maestro es como pilar de esa sociedad y como formador de sujetos sociales y críticos,
sí tiene la responsabilidad de cada vez cualificarse más, prepararse, fortalecer su práctica pedagógica para tratar de impactar esos ambientes de aprendizaje de tal manera que ese estudiante que pasa por las manos de ese maestro se conciba como un sujeto de sociedad, como un sujeto sensible y que le afectan los problemas que aquejan a su sociedad o a su entorno social en el cual él se desarrolla. Muy bien. Tema interesante, mucha tela por cortar, ahí hay mucho material para hablar y ya sabemos que nosotros los maestros la tenemos clara frente a esta situación. Rubén y oyentes, vamos a hablar de un tema que surge a partir de una noticia que se da desde la gobernación de Antioquia, que es la noticia relacionada con el pago de los dineros descontados en el paro, en el gran paro que tuvimos los maestros en el 2001. Rubén, ¿qué tienes para decirnos de este tema? Bueno, Milton, en los últimos días los maestros recibieron, los maestros de Antioquia, de Medellín, la noticia de que hubo acuerdo para pagar la deuda a los educadores del paro del año 2001. ¿Cierto? Ese paro fue fundamental, hubiese sido, muchachos, fundamental para detener toda esta cantidad de disposiciones legislativas que luego se dieron, ¿cierto?, en la educación. Si nosotros esa vez hubiésemos frenado eso, ese proyecto, quizás las cosas hubiesen sido diferentes. Bueno, aparece, Milton, en el Colombiano el jueves 19 la siguiente noticia. Anuncian acuerdo para pagar deudas a educadores. Para el lunes 23 de septiembre quedó prevista la reanudación de una reunión entre la Secretaría de Educación de Antioquia, representantes de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y los Ministerios de Trabajo y Educación para tratar la ruta de la forma de pago de una vieja deuda que surgió en un paro de maestros hace 18 años. La exigencia de los educadores es que sean devueltos los dineros descontados a los maestros durante el paro que tuvo lugar en el año 2001. Así lo confirmó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien luego de una reunión con la ministra de Educación destacó que se dará cumplimiento a una decisión judicial y se honrarán las deudas con un grupo de representantes del magisterio que desarrolló la protesta en el gobierno de Andrés Pastrana. Desde ese año se reclaman el pago de 30 días que estuvieron en paro los maestros, pero ellos además repusieron los días que no trabajaron, es decir, se les ha debido pagar inmediatamente a los maestros, pero fue una lucha, compañeros, de 18 años haciendo estas reclamaciones. Ya sabemos que hubo un pronunciamiento de la Organización Internacional del Trabajo, del Consejo de Estado. El gobernador no quería dar el paso para pagar, ¿cierto? Y entonces ahora en Bogotá hubo esa reunión y parece que se va a dar. Ya falta firmar, creo, Milton, un acta de acuerdos, algo para que se empiecen a cancelar. Muy bien, Rubén. Bueno, traemos el tema a esta emisión de nuestro programa Palabras de Maestro porque hemos recibido la llamada de muchos de nuestros docentes consultando y preguntando sobre el tema. Queremos decirles a los docentes que ASDEN ha hecho o ha implementado una cantidad de acciones relacionadas con el tema del pago de los dineros descontados en ese paro del 2001. En estos momentos ASDEN no hace parte de la mesa que se va a sentar a tratar el tema en la ciudad de Bogotá lunes 23 a las 2 de la tarde. Pero nosotros vamos a hacer llegar un comunicado a esa mesa a través de los representantes de los maestros que en un momento se los haremos conocer. Y no, Milton, y no hacemos parte, no porque no queramos, sino sí, que no nos permitieron estar ahí. Por supuesto, claro, vale esa aclaración, Rubén. Queremos decirles a los maestros que hemos tenido reunión con la gobernación, hemos tenido reunión con el municipio de Medellín con relación al tema y tenemos los comunicados, las cartas, las peticiones que se le ha hecho al municipio y las peticiones que se le ha hecho a la gobernación con relación al pago de los dineros descontados
ya que hay un limbo jurídico con aquellos docentes que nosotros siempre hemos conocido como docentes territoriales, o sea, los docentes catorcenales. En estos momentos, ¿cuál es el limbo jurídico que hay? Que no sabemos, en el hecho de cancelar esta deuda, quién sería el que la va a asumir. Entonces el departamento le tira la pelota al municipio y el municipio le rebota la pelota al departamento. Estamos en ese limbo jurídico. En ASDEN tenemos una carpeta, tenemos todas las evidencias. Le decimos a los docentes que se acerquen a ASDEN, que nos pregunten, que nos consulten. Ayer estuvimos haciendo la tarea, estuvimos revisando todos nuestros archivos. Les decimos que esto ya fue peleado por ASDEN, tenemos una cantidad de demandas que se hicieron en su debido momento y que todas fueron negadas, pero que en ASDEN tenemos una carpeta grande, tenemos los nombres de las personas que estuvieron en ese paro, cuántos días tuvieron, así que los docentes los invitamos a que se acerquen al sindicato porque estamos haciendo la recopilación histórica de todos los elementos para posteriormente hacerlos llegar a esta mesa que se está sentando, es que se instauró para tratar este caso. El comunicado que nosotros elaboramos va dirigido al Ministerio de Educación, al Ministerio del Trabajo, a los representantes de la OIT, a la Secretaría de Educación de Antioquia, a la CUT, a FECODE y a DIDA. Este es un comunicado donde nosotros les estamos diciendo a ellos que en ese momento habían unos docentes territoriales que pertenecían directamente al municipio de Medellín y que eran pagados con recursos propios del municipio de Medellín y que esos maestros no están incluidos porque hay un limbo jurídico que no se sabe a qué entidad le toca reconocer estos dineros, si al municipio de Medellín o al departamento de Antioquia. Entonces le estamos haciendo llegar un comunicado a esa comisión que se va a reunir el lunes. Vamos a hacer llegar el comunicado de alguna manera que se lea y que se tenga en cuenta en esta reunión y más adelante les estaremos avisando cómo nos fue en esta gestión. Esta semana que viene les estaremos haciendo llegar a sus correos las gestiones que se han realizado, los listados que tenemos, quienes instauraron demandas en su debido momento y tenemos ya una organización de trabajo desde el sindicato para tratar el tema de los dineros descontados en este paro del 2001. Milton, Rubén, a mí me parece que es importante también hacer un poco de remembranza de cuándo surge el paro del 2001 y cómo surge. Entonces es ahí donde miramos que da la necesidad de los gobiernos de siempre oprimir al trabajador, de oprimir sobre todo a los maestros, porque somos aquellos que tenemos una visión clara de las políticas estatales y cómo estas están afectando a la sociedad y sobre todo a la clase trabajadora y obrera. Entonces el gobierno, teniendo en cuenta que hay unos mandatos del Banco Interamericano en el cual ellos deben realizar unos ajustes fiscales, entonces toman en cuenta reducir el presupuesto para saneamiento básico, educación y salud. Es ahí donde los maestros en esa época, en el 2001, que fue como les explicaba anteriormente, una época de muchos paros, iniciamos una pelea frontal con el gobierno. Y entonces en ese tiempo estaba como ministro de Hacienda Juan Manuel Santos, me parece, sí, y estaba Bula, quien le tocó también enfrentar una cantidad de paros, pero sin embargo las protestas en las calles, la arremetida del gobierno llevó a que efectivamente aprobaran el acto legislativo 01 del 2000. A partir de ahí se presentaron una cantidad de persecución hacia los maestros y esas persecuciones en ese tiempo les dio como resultado a algunos maestros destituidos. Es decir, hace unos años esos maestros fueron nuevamente reintegrados a su labor docente. ¿Qué quiere decir eso? Que como el paro no fue declarado ilegalmente en esa época, entonces los maestros no tenían por qué seguirse los procesos disciplinarios ni ser retirados de su labor como docente. Es después de tanto tiempo, de tantas luchas, de tantas reuniones, donde el Consejo de la Judicatura decide establecer un pronunciamiento a raíz de los pronunciamientos de la OIT, entonces, donde
combinan para que el gobernador de Antioquia busque hagan los trámites necesarios para poder dar cumplimiento a esos fallos. Me parece que ahí también hay que mirar que se ha hecho mucha demagogia en torno a ese pago de los dineros descontados, toda vez que al no declararse el paro ilegal no debió darse descontado a los maestros. Y segundo, me parece que el gobernador debe honrar su palabra, o sea, pagarle a los maestros que recuperaron el paro del 2001, pagarles el tiempo, y es que en algunos maestros que no son ni siquiera 30 días, sino 36 días. Bueno, para cerrar. Bueno, para finalizar, compañeros, mira, a propósito de lo que decía Rafael, ¿por qué aparecen todas estas reformas, muchas? Brevemente, por la crisis económica que se vivió en 98, 99 y donde nos crearon el 2 por 1000, que después fue 4 por 1000, para ayudarle a la banca, ¿cierto? Y era la crisis más fuerte en los últimos 50 años en esa época. En fin, para terminar, muchachos, toda esta implementación de de las proposiciones neoliberales nos han hecho enorme daño a la clase trabajadora, a los maestros, a todos los profesionales, muchachos. Los salarios mínimos, todo. Se han enriquecido los más ricos y los pobres hemos quedado cada vez más pobres, como decimos constantemente. Pues. Entonces, bueno, compañeros, muchísimas gracias por participar de este debate, de este pequeño panel. Recordamos a nuestros asociados que pueden acercarse al sindicato para que revisen todas estas cuestiones de carpetas del paro y todo, para que estén informados, para que ellos mismos hagan parte de esto. A nuestro máster, muchísimas gracias y nos escuchamos dentro de 8 días en otra emisión de Palabras de Maestros.